Muy buenas noches, familia. Es una alegría poder estar con ustedes en esta noche fría de martes en cada hogar un altar. En esta noche quiero traerles una palabra del Señor y quiero reflotar algo que es un concepto que como hijo de Dios conocemos básicamente todos y entendimos desde nuestro inicio en la fe. Pero quiero decirte que a veces esta práctica la dejamos muy de lado o a veces lo usamos como un salvavidas, ¿no? Un salvavidas tiene la función de que cuando estamos en un momento de amenaza o de peligro, inmediatamente queremos tomarnos de él. Y en esta noche quiero traerte una reflexión y un pensamiento de una de las prácticas que el Señor nos enseñó. Sí, Jesús mismo se tomó el tiempo para enseñarnos a nosotros, sus hijos, cómo hacerlo. No sé si te estás dando cuenta de qué práctica te estoy hablando, pero antes de entrar en el tema, quisiera orar por tu vida, por mi vida y para que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestro corazón. Así que acompáñame, vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta noche de cada hogar un altar. Señor, permítenos tener un tiempo alrededor de tu palabra, alrededor de tu pensamiento y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación. Te pido, Padre, que tomes control de mi mente, de mis labios, de mi corazón, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta con autoridad, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en cada hogar. Estamos disfrutando este tiempo juntos, Señor, pero también queremos oír tu voz, Señor. Así que háblanos, Señor, queremos recibir de ti en esta noche. Amén. Y como te estaba diciendo, la práctica que te quiero hablar en esta noche es de la oración. Así es, la oración. Una práctica que conocemos mucho, que hemos aprendido de nuestros primeros pasos en la fe, pero la realidad muestra es que pocas veces invertimos tiempo orando, ¿no? A veces cuando hablamos de la oración, algunos se nos viene a la memoria quizá una serie de frases o palabras que repetimos casi hasta de alguna forma sin pensarlo, ¿no? Pero la oración es mucho más que eso, ¿no? Vos has escuchado esto, no es nada nuevo para tu vida, pero la oración es comunicarte con Dios. Eso es orar, es hablar con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes saben y todos conocemos que la obra de Jesucristo en la cruz tendió un puente entre el hombre pecador y el Dios creador de todas las cosas, generando una reconciliación. Y en esa reconciliación, en esa unión, ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos libremente con el Padre. Ya ese velo que antes separaba a Dios de los demás seres humanos fue abierto, fue rasgado en dos para que usted y yo tengamos comunión con el Señor. Y la comunión se desarrolla a través de la oración. La oración es una comunicación que tenemos los hijos de Dios con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, este canal de comunicación es algo que debemos cultivar. De hecho, algunos llaman que la oración es una de las disciplinas espirituales que todo cristiano debe poner en práctica. Y yo me pregunto, ¿cómo está mi vida, tu vida de oración? ¿Será que es un salvavidas al cual recurrimos solamente cuando estamos en algún momento de dificultad, de temor, cuando la cuenta no alcanza? Señor, ayúdame a que venga algún peso de algún lado para pagar la cuenta del gas o lo que sea, o cuando nos toca alguna enfermedad y Señor, ayúdame, sana. ¿Cuándo oramos? ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración? ¿Estamos invirtiendo tiempo en la oración de manera diaria, continua en el Señor? Y ahí quiero hacer un paréntesis de esto. No te estoy hablando de que la oración debe ser algo ritual, ¿no? Algo que yo debo hacer sí o sí, como esas listas de cosas que yo debo hacer en el día, ¿no? Me cepillo los dientes, me cambio la ropa, hago la oración y desayuno. Eso puede ser una rutina muy saludable, pero también una rutina muchas veces hace perder o nos mueve del eje del centro y se convierte en una rutina tediosa, como algo más que ponemos, ok, listo, lavado de dientes, check, listo, seguimos a otra cosa. Pero la oración es mucho más profundo que esto. De hecho, en estos días venimos con la familia leyendo un plan ahí sobre orar antes que cualquier cosa, dice el título del plan que estamos haciendo ahí con la aplicación de la Biblia.
Y eso me ha hecho pensar mucho la cantidad de veces que inicio actividades, que encaro las cosas, que hago las cosas y me olvido de poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que hace, una de las cosas que hace la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración, en una oración genuina y transparente, lo primero que hacemos es poner a Dios antes que cualquier otra cosa. Y esa es una de las prácticas más saludables en este tiempo. Antes de levantarte y salir corriendo a los quehaceres domésticos, antes de preparar la comida, antes de cualquier cosa, podamos ir a Dios en oración. Poniendo a Dios en oración es la clave para poder vivir una vida en victoria. Es la clave para poder tener la fortaleza para sobrellevar todas y cada una de las luchas que nos tocan vivir diariamente. Es así, la oración es neurálgica, es importantísima en la vida del cristiano. Y también, de alguna manera, es como un termómetro que nos muestra cuánto un cristiano está maduro. Cuando vemos una persona que es madura en el Señor, no es por las cantidades de cosas que haga en nombre del Señor, sino por el tiempo que invierte en el Señor y que naturalmente se mueve o se muestra en acciones concretas hacia otras personas. La oración revela cuán comprometido estás con Dios, cuán importante es Dios para tu vida. Muchos de nosotros decimos, Dios es lo más importante. Pero cuando ponemos una lupa sobre nuestra agenda diaria, vemos que poco tiempo invertimos con el Señor en la oración, en la lectura bíblica o solamente pasando tiempo en el Señor. En esta noche el Señor quiere hablarte de la importancia de la oración. Porque en la importancia de la oración, tu vida y mi vida se alinea a la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros vamos en oración, nuestro corazón es moldeado por el Señor. Es tremendo. Usted puede leer los salmos, Salmo 73 y otros tantos salmos donde el salmista empieza como enojado, ofuscado por las circunstancias, por lo que está viendo, y de repente entra a la presencia de Dios en oración y luego se ve que él cambia todo lo que está viviendo y empieza a decir, pero tú, Señor, eres fuente de misericordia, tú, Señor, que me salvas, que me cuidas. Hay como un cambio. Uno lee y ve a un salmista un poco enojado, molesto por las circunstancias, pero cuando va a la presencia de Dios, algo se cambia. ¿Sabes qué? Tu perspectiva y tu corazón se alinean con el Padre a través de la oración. A través de la oración, Señor, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad, Señor. Yo estoy para servirte y en esta oración yo adoro, porque usted sabía que la oración está ligada a la adoración. Cuando nosotros nos acercamos a orar, a comunicarnos con el Señor, naturalmente debe nacer de nosotros el deseo de adorar al Señor, de reconocerlo, de alabarle. Porque cuando vamos en oración, Señor, gracias por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso, un Dios que provee en cada una de las instancias de mi vida. Y estas declaraciones desde lo profundo de tu corazón y del mío nos alinean con el Señor. Y una de las cosas más hermosas que cuando oramos, la presencia de Dios se hace presente, la sentimos, se convierte en algo real. No es una palabra o una frase que recitamos. Usted sabe, muchos credos tienen la oración como uno de sus pilares o una de las partes más importantes, pero solamente son palabras huecas. Palabras que tienen sentido, pero cuando se repiten vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, pierden el sentido. Recuerda que siempre hablamos de que el ser humano es un animal de costumbres. Cuando repetimos muchas veces frases, estas frases pierden el impacto en nuestro corazón y se convierten en frases banales. A veces, en estos credos, la oración se convierte en eso, se repite, y no hay nada en el corazón de la persona, solamente es algo que está externo. Pero también nos pasa a los hijos de Dios. Nos acercamos a Dios en oración y nuestra oración se convierte en un monólogo que es una sola dirección. Germán pidiéndole al Señor que bendiga los planes de Germán o que Germán le está pidiendo al Señor que le dé esto y en ningún momento hacemos una pausa. En ningún momento dejamos que Dios hable. En ningún momento nos ponemos en un silencio solamente para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Y ¿sabes qué? Algo que va muy ligado a la oración tiene que ver con lo que Dios hace
en el corazón de los hijos cuando nos acercamos a Él en oración. Y ahora sí quiero que me acompañes. Hay muchísimos textos bíblicos que podés leer acerca de la oración. Hay muchos planes, si sos asiduo a usar la aplicación YouVersion, y podés tranquilamente buscar planes ahí. Pero quiero que vayamos juntos al libro de Filipenses. Al libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos muy conocidos en esta noche para traer un poco a memoria de lo que Dios nos está diciendo y ver el poder que hay cuando los hijos y las hijas del Señor se juntan al Señor en oración. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, capítulo 4 de Filipenses. No se inquieten por nada, más bien, escuche bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada, no pierdan la calma, no pierdan la fe, no se pongan mal. Antes que cualquier cosa, corran a los brazos del Señor en oración y presenten sus peticiones. Expongamos al Señor lo que hay en el corazón. A veces pensamos que no podemos decirle, Señor, lo que estamos viviendo, porque el Señor no le va a gustar que le diga que me siento triste, o que me siento mal, o que me siento sucio por haber pecado. No. La oración es eso, es un canal abierto para que podamos comunicarnos con el Padre. Y este texto en Filipenses está diciendo, por sobre todas las cosas, que presentemos toda petición al Señor antes de inquietarnos, antes de hacer cualquier cosa, antes de dejar que nuestra cabeza vaya a 1000, a 3000, a 5000. Vayamos al Señor, a su presencia en oración, con toda súplica, con ruego, y también dice, y con acciones de gracia. ¡Wow! Acciones de gracia, hermano. Por eso te decía, la oración está ligada a la adoración. Cuando oramos al Señor, cuando nos comunicamos al Señor, naturalmente brota la adoración. Hermano, te quiero animar a que aumentes el nivel de oración en tu vida, independientemente de las circunstancias que estés viviendo. Esto no es para los que están en un momento de crisis, porque los que están en un momento de crisis corremos y buscamos y quizá oramos más que nunca. Pero si no estás en un momento de crisis tan profunda, tan terrible, cultiva tu vida de oración. Y es interesante continuar con lo que dice el texto, porque ahí vemos el resultado de la transformación que se da cuando un hijo o una hija van al Señor en oración. Dice, y la paz de Dios, el versículo 7, dice, es que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de tu corazón. Fíjate qué poderosa es la oración. El Señor Jesús se tomó el tiempo para enseñarnos. Él dijo, cuando oréis, hacedlo de esta manera. Padre nuestro, y empieza toda la oración hermosa que tenemos en el Evangelio. Él fue un ejemplo en su vida. Dicen los evangelios que él a la mañana temprana, antes del amanecer, él se apartaba de la multitud y pasaba un tiempo en oración. Jesús dijo que él solamente hacía y decía lo que el Padre le decía a él. O sea, él tenía una constante comunicación con el Señor a través de la oración. Por eso vemos a un Jesús moviéndose y cumpliendo con el propósito con el cual fue enviado. Él es el ejemplo real de cómo vos y yo debemos caminar nuestra vida de oración. Seguramente te pasará que cuando escuchas esto te sentís que tu nivel de oración no es tan como debería ser. Y yo quiero animarte en el Señor a que tomes la decisión. Porque el desarrollar una vida de oración es tu decisión. No es una decisión que Germán puede tomar por vos, que tus padres pueden tomar por vos, que tu esposo o esposa puede tomar por vos, ni siquiera el pastor. Tu vida de oración es una decisión que usted debe tomar. Usted debe decidir ir al Señor. Usted debe decir, como dijo Filipenses, antes que cualquier cosa, presenten al Señor sus ruegos, sus peticiones. Antes que te inquietes, antes que llegue el nivel de desesperación, anda al Señor en oración. No esperes que te lleguen los problemas, no esperes que te lleguen las circunstancias duras. Anda al Señor en oración. Y en la oración vamos a encontrar respuesta. Usted sabe que cuando oramos encontramos respuesta.
Quizá la respuesta no sea la que Germán quiere escuchar, pero te aseguro que hay respuesta del Señor. Un sí de Dios, un no de Dios, un espera un poquito Germán, o a veces un silencio es parte de la respuesta del Señor. Filipenses nos insta, nos anima a que vayamos al Señor en oración antes de que llegue la preocupación a nuestra cabeza. Que presentemos nuestras peticiones, nuestro ruego, y así veremos a Dios actuar. Amados, no conozco la situación que usted está viviendo, desconozco si está en una crisis muy profunda o si está ya abrumado por el miedo de la enfermedad y demás cosas que estamos viviendo hoy. Pero mucho más allá de eso, me preocupa cómo está su vida de oración. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en el Señor? No deje que el agua nos llegue al cuello para tomar el salvavidas de la oración. Antes que llegue el agua al cuello, desarrollemos una vida, una disciplina tan sana como es orar al Señor, comunicarnos con el Padre. Usted no necesita aprender una forma de recitar. Usted solamente debe hablar y comunicarse. ¿Cómo se comunica con un familiar o con la persona que tiene a su lado? De esa manera usted habla con el Señor. Es increíble ver a niños orar. Con la sencillez del vocabulario de un niño, hablando con Dios Padre, creador y sustentador del universo. Y yo creo que ese Dios se goza cuando ve a sus hijos, que nos acercamos en oración, que no esperamos que el agua nos llegue al cuello. Nos acercamos a Él y en su presencia recibimos todo lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta noche, Dios te llama a que ajustes tu vida de oración, a que tomes un compromiso por los próximos días, y quiero desafiarte de parte del Señor, a que camines en una vida intencional en la oración, que cada mañana, escucha bien, cada mañana, antes de salir de tu cama, o si sos de los que se duermen rápido, mejor salir de la cama, puedas tomarte unos minutos para orar al Señor. Con tus simples palabras, darle gracias por la vida, decirle, Señor, aquí estoy, enséñame, quiero que me hables en este día, quiero que bendigas a mi familia, bendigas mi trabajo, mi cónyuge, y que pongas a Dios en primer lugar, y luego puedas iniciar tu día. Una práctica que nos hace crecer, una práctica que trae bendiciones. Esta reflexión quiero dejártela en tu corazón y quiero ahora darle lugar al pastor Rubén para que nos pueda seguir ministrando en lo que Dios va a hacer hoy.